orar y comenzamos con el estudio que hoy nos ha reunido en este lugar. Oramos. Nuestro Padre Celestial, Padre amante, bendito, santo sea tu nombre, Señor, en toda la tierra. Señor, nosotros estamos acá al frente de tu palabra y queremos abrirla para encontrar en ella la verdad que es en Cristo Jesús. Y para eso, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, con poder y para la gloria de Jesucristo, Señor, nosotros seamos conducidos por medio de tu Espíritu a contemplar tu palabra y a encontrar a Cristo en ella, Señor. Perdona nuestras faltas, limpia nuestros corazones y mentes y transfórmanos mediante la fe en Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, capítulo número 13. ¿Ok? Y vamos a leer lo que desde mi punto de vista es el versículo o el pasaje más claro de lo que constituye el pacto eterno. ¿Ok? Creo que no existe un versículo más claro en toda la Biblia acerca de aquello en lo que consiste el pacto eterno y cómo éste se ejecuta. ¿Ok? Leamos entonces Hebreos capítulo número 13, versículo número 20 y 21. Mire lo que dice este pasaje. Dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Vamos a hacer una pausa. ¿Recuerdan ustedes la conexión existente que intentamos señalar el día de ayer entre el pacto eterno y el poder de la resurrección? ¿Cuál es la conexión que existe entre el pacto eterno y el poder de la resurrección? La conexión es que el pacto eterno establecido entre Dios el Padre y Cristo su Hijo se nos da a conocer a nosotros para que nosotros tengamos acceso por la fe al poder que salva. Y el poder que salva es poder de Dios. Y ese poder que salva es tan poderoso que es capaz de resucitar a los muertos. Y si es capaz de resucitar a los muertos, es capaz de resucitar mi vida esclava en delitos y pecados a una vida nueva en santidad a la imagen de Cristo. Esa es la conexión. A ver, ¿es capaz Dios de darme una vida santa a su imagen? ¿Será que es capaz o no? Vamos a ver. ¿Es capaz de resucitar a los muertos? Oh, sí, sí es capaz. Entonces puede darme una vida santa. ¿Ok? Esa es la conexión que existe entre el pacto eterno y el poder de la resurrección. Así que noten, por favor, que en el versículo número 20 de Hebreos capítulo 3 aparece el poder de la resurrección vinculado inmediatamente al pacto eterno. Mira cómo sigue el versículo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
¿qué hace la sangre del pacto eterno? De acuerdo con este versículo, ¿qué hace? ¿Cuál es el papel de la sangre del pacto eterno? A ver, antes de responder cuál es la conexión con el siguiente versículo, pregunto, esa sangre del pacto eterno, ¿qué es lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, que ejecuta? Vamos a ver qué ejecuta esa sangre. Mira, no estamos estudiando el texto fuera del contexto, porque estamos en la misma epístola de Hebreos. Vamos a mirar lo que hace la sangre de Cristo según Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice la Biblia así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunto, de acuerdo con el versículo 13, ¿qué cosa era lo que lograban los ritos que simbolizaban a Cristo y su redención? ¿Qué lograban esos ritos? Con la aspersión de la ceniza de la becerra y todo esto, ¿qué lograba la sangre de los toros y de los machos cabríos? La sangre de estos rituales santificaban en cuanto a la purificación de la carne. En otras palabras, lavaban el cuerpo para que el adorador pudiese acercarse al santuario y vivir en medio del campamento. Eso es todo lo que esa sangre lograba. ¿Ok? Ustedes recuerdan una preguntita. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurría con una persona que se levantara en la mañana, por ejemplo, del sexo femenino, y esta persona tenía rastros de que había llegado el periodo mensual de la mujer? ¿Qué tenía que hacer esta persona? Esta persona tenía que purificarse. ¿Y cómo se purificaba? Se purificaba con agua, se purificaba con ritos. Y escuche, pregunto, ¿cuándo esta mujer podía acercarse al santuario? Cuando, pasando los días de su periodo mensual, se purificaba con derramamiento de sangre y agua y era hecha apta para acercarse ¿a dónde? Al santuario. Al santuario. Otra pregunta. ¿Qué ocurría con una persona que se levantara en la mañana y se daba cuenta que había un cadáver de un animal que había muerto en su tienda y él había tocado las sábanas de esa tienda? ¿Qué pasaba con esa persona? Esa persona que había tocado un cuerpo de animal muerto tenía que salir del campamento, purificarse y hasta la tarde podía volver a entrar. Entonces, noten esto. El ritual del Antiguo Testamento, el ritual del santuario terrenal, ¿funcionaba para qué? Funcionaba para que los israelitas pudiesen acercarse al santuario y vivir dentro del campamento. Para eso funcionaba. Pero pregunto, ¿qué cosa era lo que estos rituales jamás podían lograr? ¿Qué cosa era lo que estos rituales jamás, nunca iban a lograr? Mira lo que jamás ni nunca iban a lograr. Versículo número 9. Versículo número 9. Vamos a ver qué era lo que nunca iban a lograr. El versículo 9 del capítulo 9 nos dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. A ver, ¿y en qué sentido no podían hacer perfecto? A ver, después de la coma viene una cláusula dependiente, una cláusula apositiva que nos da detalles sobre lo que se dijo antes de la coma. Mira lo que dice: que no pueden hacer perfecto, coma, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Y cuando paso mi página y voy al capítulo 10, versículo 1, la imagen se completa. Versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Les voy a dar un regalo teológico, ¿ok? Un regalo teológico. La palabra acercarse en el idioma griego es una alusión a la palabra acercarse en el idioma hebreo. La palabra acercarse en el idioma hebreo consta de 3 consonantes que forman la palabra ofrenda en hebreo. La palabra hebrea corbán o su plural, corbanot, tienen las mismas consonantes de la raíz del verbo acercarse. Entonces, lo que está diciendo el versículo es que quienes se acercaban a Dios por medio del ofrecimiento de ofrendas y sacrificios no podían hallar la perfección haciendo eso. ¿Y por qué razón no podían hallar la perfección? Porque el versículo número 9 de Hebreos capítulo 9 nos dijo que esta perfección que se refiere a una conciencia limpia no podía producirse. Y les hago una pregunta. ¿Por qué razón estos sacrificios no podían limpiar, purificar la conciencia? ¿Dónde está la evidencia de que estos sacrificios no podían purificar la conciencia? ¿Dónde está la evidencia de que estos sacrificios no limpiaban la conciencia de pecado? ¿Dónde está la evidencia? Mira la evidencia. Hebreos capítulo 10, versículo número 2. Aquí está la evidencia irrefutable del apóstol Pablo de que estos sacrificios no lograban purificar la conciencia. ¿Cuál es la evidencia irrefutable? Versículo 2. De otra manera, estos sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. A ver, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo? La evidencia de que estos sacrificios no pueden limpiar la conciencia es que al año siguiente usted los tiene que volver a ofrecer. ¿Se da cuenta? Es decir, miren esto. Mira cómo funcionaba la cosa. La cosa funcionaba así. Un israelita cometía un pecado y lo reconocía. Se sentía arrepentido porque el Espíritu de Dios lo atraía, se sentía arrepentido y el israelita iba, llevaba su ofrenda, ofrecía el animal en su lugar, derramaba la sangre y la sangre se rociaba al pie del altar. ¿Ok? Eso lo hacía tantas veces su conciencia lo convenciera de pecado. Tantas veces su conciencia lo convenciera de pecado. Y eso sucedía a lo largo de todo el año, hasta que una vez al año, todos esos pecados que habían sido transferidos al santuario se sacaban fuera del campamento por medio del ritual que se llamaba el día de la expiación. ¿Cierto? Entonces, cuando llegaba el día de la expiación, el pecado transferido por todos los miembros del campamento diariamente durante todo el año eran sacados del campamento, puestos en la cabeza del macho para ser enviado. Pregunto, ¿el pecado se había sacado del pueblo? Sí, se había sacado del pueblo. Pregunto, ¿al siguiente año volvía a ocurrir el mismo ritual? Sí. ¿Por qué? Porque los que habían sido limpios del pecado lo volvían a cometer para que al siguiente año otra vez el rito era necesario. Entonces, ¿cómo usted describiría eso? ¿Cómo lo describiría? En palabras de un gran amigo, el doctor Luis Bueno, esto es
un ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Peco, me arrepiento, tengo perdón. Peco, me arrepiento, tengo perdón. Peco, me arrepiento, tengo perdón. Una pregunta, ¿ese es el evangelio o esa es la sombra del evangelio? Es la sombra. Entonces, cuando se dice el evangelio actualmente es peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, estamos en la sombra, pero no en el poder del evangelio. ¿Se da cuenta? Esta es la sombra. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, vamos a ver la realidad. Si esta es la sombra, ¿cuál es la realidad? Recuerden que estamos analizando el papel de la sangre. ¿Recuerdan? Entonces vamos a Hebreos capítulo 9, versículo número 13 y 14. Hebreos 9, versículo 13 y 14. Ok, si esa era la sombra, ¿cuál es la realidad? Vamos a mirar la realidad. Bendito sea Dios que tenemos la realidad en Cristo. Versículo 13 y 14 de Hebreos 9 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y ahora mira lo que hace. Atención. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¡Oh, qué maravilla! ¡Cuánto poder! ¡Cuánta gloria de Cristo que alcanza lo que la sombra no pudo alcanzar! A ver, ¿qué es lo que la sombra no podía alcanzar? El rito no podía cambiar la mente, la conciencia de los adoradores. El rito podía purificar para que los adoradores siguieran practicando ese culto dentro del campamento, pero el rito no podía alcanzar la mente para limpiarla. Atención. ¿Y para qué la mente es limpiada? ¿Para qué la conciencia es limpiada según el versículo 14? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Y ese servicio al Dios vivo son los frutos de justicia que encontramos en Romanos capítulo 6, que es el servicio que Dios espera de nosotros. Entonces, noten esto, por favor. La sangre de Cristo, atención con lo que hace. La sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas. ¿Eso significa qué? Eso significa perdón total de los pecados y limpia la conciencia para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significa eso? Que la sangre que perdona el pecado habilita para que podamos prestar servicio a Dios. ¿Ok? Entonces, esa sangre que limpia renueva la mente a la imagen de Dios. Esa sangre que borra el pecado crea un nuevo corazón. ¿Se da cuenta? A ver, una pregunta. ¿Ustedes creen que si este es el evangelio, ustedes creen que podamos hallar otros pasajes en el Nuevo Testamento que digan, hermano, la sangre borra y limpia? La sangre, ¿sí? Mira esto. Deja un dedo en Hebreos 9, por favor, y acompáñame a Primera de Juan, ¿ok? Mira esto. Mira lo que hace Primera de Juan. Escucha esto. Versículo número 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 7. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 5. Desde el 5 que es el contexto completo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Mira, les voy a decir una cosa. Sea lo que sea que usted y yo pensemos del evangelio, jamás va a tener suficiente peso a que lo diga uno que lo escuchó de parte del mismo Cristo.
Y esto es lo que Juan nos está diciendo. Juan nos está diciendo, señores, miren, lo que yo les voy a decir es lo que yo escuché. Y este es el mensaje que nosotros oímos de él. Así que el hombre tiene razón en lo que dice. Escucha esto. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos. Mira el mensaje, mira el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pregunto, ¿qué significa eso? Que el carácter de Dios es sagrado, es santo y no tiene nada que ver con el pecado. ¿Ok? Eso es. Vamos a seguir leyendo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uy, mira qué bello, qué hermoso. Ahora mira lo que eso significa. Mira lo que significa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si usted dice que usted no tiene necesidad de esa sangre, entonces usted es un justo que no es a los cuales Jesucristo vino a llamar. Porque Jesucristo vino a llamar a los pecadores que reconocen que han transgredido la ley de Dios y que necesitan ser lavados. ¿Y a quién incluye eso? A todo el mundo. A todo el mundo. Como lo va a decir Primera de Juan capítulo 2, versículo número 2, que dice, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces dice ahora el versículo número 9. Escucha esto. Si confesamos nuestros pecados, mira lo que hace. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta? Este es el mensaje. Hay una fidelidad y justicia de Dios que perdona y al mismo tiempo nos limpia. ¿Ok? Este es el mensaje. Y ahora mira, vamos a mirarlo antes de regresar a Hebreos. Vamos a mirarlo en Primera de Pedro. Acompáñame allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 21 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. ¿Ustedes creen que Pedro también conocía el mensaje del evangelio? Oh, sí. Así como Juan, oh, sí. Así como Pablo, oh, sí. Mira lo que dice Pedro. Pedro lo conocía también. Mira esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice, pues para esto fuisteis llamados. A ver, ¿para qué? ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Oh, mira, qué interesante. ¿Eh? Y ahora dice, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, escuchen esto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Una pregunta, de acuerdo con el contexto, ¿qué significa que su herida nos sanó? ¿Qué significa de acuerdo al contexto que su herida nos sanó? Significa que su padecimiento en la cruz, llevando el pecado sobre su cuerpo, sobre el madero, nos habilita ¿para qué? Para que vivamos a la justicia. ¿Ves? Entonces, vamos a regresar a Hebreos. Hebreos capítulo 9. La sangre del pacto eterno quita el pecado de los registros celestiales. Eso significa perdón.
Y ese perdón, al borrar el pecado, al quitar el pecado de los registros celestiales, ¿verdad? Para que Dios vea la vida y el carácter de Cristo en nuestro lugar, ese perdón también significa una habilitación de la mente para servir al Dios vivo. Y eso lo acabamos de comprobar en Juan y lo acabamos de comprobar en Pedro. ¿Ok? Entonces esto es un mensaje que el Evangelio testifica en todo el Nuevo Testamento. Entonces, mira esto. Si esto es correcto, la conclusión del libro de Hebreos que estamos leyendo, que es Hebreos 13, 20, 21, debe decirlo con total claridad. Porque si hay algo que debe quedar claro es la conclusión. Si la conclusión no queda claro, ni el tema ni la conclusión se entiende. ¿Okay? La conclusión debe ser clara. Entonces, mire, Hebreos es un documento sumamente coherente, pero sumamente coherente. Pero es al mismo tiempo sumamente intricado. Es bien complejo. El argumento es bien complejo. Pero la conclusión es inequívoca. La conclusión es certera. Mira lo que dice la conclusión. Hebreos 13, versículo 20-21. Aquí está. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa sangre? Mira lo que hace. Versículo 21. Por la sangre del pacto eterno os haga aptos. La palabra griega aptos, la palabra que se traduce al castellano como aptos, ¿ustedes saben en qué otro contexto se utilizaba en el griego antiguo? En el griego antiguo, la palabra aptos, que aquí se traduce, se utilizaba para describir cuando un ejército era capacitado, habilitado por medio de la provisión armamentística para enfrentar y ganar la victoria sobre otro ejército. Es decir, este pasaje nos está diciendo que la sangre del pacto eterno le ha capacitado a usted con todo lo que usted necesita para pelear la batalla. ¿Se da cuenta? Y la pregunta es, vamos a hacer una pausa. ¿Qué batalla? ¿Qué batalla es la que usted tiene que pelear? Mire, si usted retrocede en el versículo número 12, perdón, en el capítulo número 12, si usted retrocede, ¿cuál es la batalla para la cual la sangre de Cristo lo ha habilitado a usted para pelear? ¿Cuál es la batalla? Mira cuál es la batalla. Versículo número 4. Versículo número 4 de Hebreos capítulo 12. ¿Cuál es la batalla? Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Entonces, vamos a mirar lo que dice Hebreos 13, 21. Hebreos 13, 21 dice: esa sangre del pacto eterno, del mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos, esa sangre, versículo 21, os haga aptos, os haga capacitados. Mira, la mejor palabra que podemos utilizar en español para traducir ese aptos, la mejor palabra, tanto en español como en inglés, sería os haga empowered, empoderados, os haga llenos de poder. ¿Ok? Entonces dice, os haga aptos, ¿en qué? En toda obra buena. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es que la sangre del pacto eterno me capacita, me habilita para toda buena obra? ¿Cómo es eso? Vamos a ver cómo. Dice así: para que hagáis su voluntad. Ok. La sangre del pacto eterno me habilita para hacer su voluntad. Ok, estoy entendiendo. Bien, sigamos. Haciendo, vamos a ver quién lo hace. Haciendo él, a ver.
quiere decir que cuando yo sea habilitado para hacer su voluntad, es Él el que lo va a hacer en mí. Mira lo que dice. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a ver, escuche esto. Lo que para usted y para mí, limitados a nuestros propios esfuerzos, a nuestra propia determinación, a nuestras propias motivaciones, lo que para nosotros es imposible, es decir, hacer lo agradable delante de Dios, lo que para nosotros es imposible, Dios envió a Cristo para que Cristo lo haga posible en nosotros. ¿Por qué les estoy diciendo que ese es el mejor resumen del pacto eterno que yo he encontrado en toda la Biblia? Mira por qué. ¿Ustedes creen que el espíritu de profecía confirma la Biblia en todo punto? Sí, ¿verdad? Esto es una belleza. El espíritu de profecía, ¿cómo confirma la escritura? Una belleza. Mira esto. Les voy a compartir una página. Les voy a compartir una declaración. A ver. Mira esta declaración. Les voy a compartir acá. Regálenme un segundito mientras yo abro la aplicación. Esta declaración se encuentra, queridos hermanos, en la página 340 de Patriarcas y Profetas. Mira, yo se las voy a compartir brevemente. Patriarcas y Profetas, en la página 340, en un capítulo que usted no puede dejar de leerlo. Es un capítulo que se llama La Ley y los dos pactos. En la página 340 dice lo siguiente. Mira esto. Mira lo que dice acá. Voy a compartir la primera cita. Mira. Ok, ¿ustedes están viendo mi pantalla? ¿Sí? Están viendo la aplicación del espíritu de profecía, ¿verdad? ¿Sí? Ok, mira esto. Dice así. Mira esto. Ok, leamos juntos. Dice. Escuchen esto. Así como la Biblia, escuchen esto. Dice así. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia, ese es el pacto eterno. Escuchen esto. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Escuchen esto. La palabra establecer no quiere decir que comenzó allí. Quiere decir que allí se confirmó. ¿Ok? Establecer significa confirmar. ¿Por qué razón decimos esto? Porque vamos a leer una declaración del espíritu de profecía más adelante que nos va a decir que el pacto eterno se fundó antes de que fuesen fundados los cimientos de la tierra. ¿Ok? Entonces mira lo que dice aquí. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 15. Mira lo que ofrece este pacto eterno, nuevo pacto, pacto de la gracia para el hombre. Mira lo que ofrece. Dice, este pacto puso al alcance de todos los hombres, escuchen, el perdón y la ayuda de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Entonces, ¿en qué consiste este pacto? Este pacto pone al alcance del hombre perdón total, completo. Dios promete jamás volverse a acordar de nuestros pecados y pone también a nuestra disposición
ayuda de gracia de Dios, la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro. Una pregunta. Vamos a hacer una pregunta acá. Voy a dejar de compartir y hago una pregunta. Una pregunta. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que si el hombre, que si el ser humano pudiese obedecer y esta obediencia fuese la parte del pacto que le corresponde al ser humano, ¿ustedes creen que el pacto lo que ponga al alcance sea precisamente el poder para obedecer y el perdón? Si el pacto lo que pone al alcance del hombre es el perdón y el poder para obedecer, entonces la obediencia no es la parte del hombre para que este pacto exista. Porque precisamente obedecer es lo que el hombre no puede hacer. Como el hombre no puede obedecer, Dios se lo promete por medio de ¿quién? Hebreos 13:21. Os haga aptos para que hagáis su voluntad, haciendo ¿quién? Él en vosotros por medio de Cristo lo que es agradable. Entonces, la obediencia a Dios es imposible para mí. Yo no puedo ir a Dios y decirle a Dios, Dios, déjame entrar en tu pacto que yo te obedezco. No. La obediencia es la promesa y que se cumple milagrosamente en mí por medio de Cristo que el pacto promete. La obediencia a Dios es la promesa del mismo pacto. Si yo puedo obedecer y la obediencia es la parte del pacto que me corresponde, eso significa que el pacto eterno dependería de mi fidelidad. Pero el pacto eterno no dependerá de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Jesucristo para con el Padre, cosa que garantiza ahora que Cristo pueda vivir en mí, y cuando Él vive en mí, Él sigue siendo fiel a su Padre y hace en mí lo que es agradable delante del Padre, cosa que yo no podía hacer. Es decir, cuando Cristo vive en mí, hermanos, mira, y si nosotros no creemos esto, entonces, ¿para qué la Biblia? Si nosotros no creemos que Jesucristo puede vivir su vida en mí, entonces ¿para qué la Biblia? Si antes de irse en Juan capítulo 14, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces Felipe le dice, Señor, Judas, no el Iscariote, le dice, ok, Señor, pero ¿cómo sabremos que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces en Juan 14:23 Jesucristo responde, mira, el que me ama y guarda mi palabra, el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, Dios promete por medio del Espíritu Santo traer la vida, la morada del Padre y del Hijo a nuestras vidas por medio de su Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu. Entonces, mira esto. Cuando Cristo vive su vida en mí por medio del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que la obediencia que sale de mí, de quién es esa obediencia? No es mía, es de Cristo. ¿Ustedes creen que cuando Cristo vive su vida en mí y yo creo en Dios y me aferro a Dios con fe irremovible, imbatible? Una pregunta, esa fe por medio de la cual yo me aferro a Dios, ¿esa fe es de quién? Del que vive su vida en mí. Es la fe de Cristo. Por eso es que en Apocalipsis 14:12 se dice que los que guardan los mandamientos tienen la fe de ¿quién? La fe de Cristo, porque es la fe del que vive su vida en mí. Cuando Cristo vive su vida en mí,
Cristo, que es la ley vivida, sigue siendo fiel a su Padre y desarrolla en mí toda obediencia por su poder, por su gracia. Como lo diría un autor hermosamente, diría así: Cristo lleva la ley en su corazón. Cuando viene a vivir su vida en mí, Él que tiene la ley en su corazón, la vive en mí. Y eso es lo que el pacto promete. Eso es lo que el pacto le promete a usted. Entonces, vamos a mirar esta otra cita. Vamos a mirar esta otra cita del Espíritu de Profecía para que usted vea que lo que nosotros estamos descubriendo en la Biblia es confirmado por el Espíritu de Profecía. Mira, vamos a leer esta cita que les voy a subrayar, les voy a resaltar acá. Mira esto. Mira lo que dice aquí. Página 340, párrafo 5 de Patriarcas y Profetas. Dice: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se les renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. A ver, este pacto se ratificó con la muerte de Cristo, ¿ok? Y como este pacto eterno se ratificó con la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo ocurrió cronológicamente después del pacto del Sinaí, a este pacto que es eterno, por el hecho de haber sido ratificado en ocasión posterior al Sinaí, se le denomina pacto nuevo, pero en realidad lo que significa es que es un pacto renovado, porque ya existía desde la eternidad y con la muerte de Cristo en la cruz se renovó. ¿Ok? Entonces miren esto, dice: existió, a ver, escuchen esto, hermanos, porque esto es importantísimo. Escuchen esto. ¿Existió en virtud de qué? A ver, este pacto existió antes de la venida de Cristo, antes de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Existió en virtud de qué? ¿Existió gracias a qué? Dice, existió en virtud de la promesa de Dios, desde que se indicó por primera vez la posibilidad de la redención. Entonces, noten esto. Voy a dejar de compartir para hacer un énfasis aquí. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? ¿Qué fue lo que permitió la existencia de este pacto antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz? ¿Existió en virtud de qué? De la promesa de Dios. Una pregunta. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es suficientemente fiel como para que el pacto de la gracia estribe, se encuentre y dependa de esa palabra? Mira, esa palabra de Dios es tan fiel, que precisamente para cumplirla es que Cristo viene a morir en la cruz. Esa palabra de Dios es tan fiel que Dios puede llevar a Enoc y a Elías y a Moisés al trono celestial, se los puede llevar al reino eterno en virtud de la palabra que aún Cristo tiene que cumplir en la cruz. Mira, la palabra de Dios es tan fiel que a Enoc se le recibió en gloria antes de que Cristo muriera en la cruz. Y yo pregunto, ¿cómo es que se le recibió en gloria si Cristo todavía no había muerto? Bueno, porque Cristo dijo que moriría y eso basta. Si Cristo lo dijo, Él no puede equivocarse, Él no puede errar. Y los ángeles le dieron la bienvenida a Enoc. Cuando Cristo estaba a punto de morir y su alma estaba triste hasta la muerte y estaba angustiado, pregunto, en aquel monte de la transfiguración, ¿quién se le aparece a Jesús? Moisés y Elías. Esos dos estaban allá arriba gracias a la palabra de la cruz. Pero si la cruz no ocurría, la palabra quedaba en entredicho. Pero cuando vienen ellos a fortalecer al Hijo,
juntamente con los ángeles, el Hijo somete toda su tentación, el Hijo somete toda su lucha, la somete al Padre y cumple la palabra del pacto eterno. Y cuando muere en la cruz, Jesucristo dice, consumado es, en cumplimiento del pacto eterno que había existido antes, ¿en virtud de qué? De la palabra, de la promesa. Entonces, seguimos. Dice así entonces. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. ¿Se dan cuenta? Es un pacto nuevo porque está renovado posterior al Sinaí. Y dice, la ley de Dios fue la base de este pacto. Atención, atención. Viene una coma que va a definir lo que es el pacto. Escuchen esto. La ley de Dios fue la base de este pacto. Coma. Tenemos aquí la definición de lo que es el pacto. Que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. ¿Qué les parece eso, queridos hermanos? ¿Qué les parece eso? Que, a ver, cuando se dice entonces, cuando se dice, nuestra parte del pacto es la obediencia, entonces no se ha entendido el pacto eterno. No se ha entendido el pacto, porque el pacto mismo es un arreglo para que el hombre pueda obedecer la ley de Dios. ¿Y cómo es que el hombre puede obedecer la ley de Dios? Porque la sangre del pacto eterno nos hace aptos para toda obra buena, para que hagamos su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos por medio de Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Venezuela nosotros tenemos una frase que usamos cuando queremos decir que alguien hace todo, lo hace todo él. ¿Ok? Y esa frase dice, esa persona se paga a sí mismo y se da también el vuelto. ¿Ok? Esa persona se paga a sí mismo y también se da el vuelto. Oh, qué interesante. Entonces, Dios, el creador, diseñador del pacto eterno, atención, es Él mismo el autor de aquello que espera ver en nosotros. ¿Se da cuenta? Dios es el autor y el garante de lo que Él quiere ver en mí. A ver, ¿qué cosa quiere ver Él en mí? Él quiere ver justicia. Él quiere ver lo que es agradable delante de sus ojos. Bueno, eso yo no se lo puedo dar. No puedo. Y miren, hermanos queridos, yo les voy a decir la verdad. Ni que usted lo intente con todas las fuerzas de su alma, usted le puede dar a Dios obediencia y justicia. No puede. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que puedo hacer es creer que Él me puede hacer obediente. Lo que puedo hacer es creer que Él lo puede lograr. Lo que yo no puedo lograr, Él lo puede lograr. Y aquello que Él quiere ver en mí, Él mismo lo hace. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que vive su vida en mí. Entonces, Dios es el que logra
lo que Él quiere ver en mí. Él quiere ver en mí el carácter de Cristo. Bueno, para eso envió a Cristo y ahora lo vuelve a enviar a mi vida personal, individual, para que Cristo, viviendo su vida en mí, refleje su carácter en mi vida. Y esa es la promesa del pacto eterno. Entonces, a ver, ¿cuál es mi parte en este pacto? Yo soy beneficiario de este pacto. Yo no soy constituyente del mismo. ¿Ok? Yo no lo constituyo. A ver, ¿por qué razón no lo constituyo? ¿Por qué razón yo no lo constituyo? ¿Por qué razón yo no formo la parte constituyente de este pacto? ¿Por qué razón no? A ver, vamos a mirar. Ok, una pregunta. ¿Es suficiente evidencia bíblica decir que el pacto es eterno para saber que nosotros no lo constituimos? Es suficiente, porque si este pacto es eterno y yo soy temporal, ahí está, listo. Ya, ¿ok? Suficiente evidencia. Ahora, vamos a mirar la manera en la cual el espíritu de profecía lo confirma. Voy a compartir una cita para ustedes que se encuentra en El deseado de toda la gente. Probablemente esta sea mi cita favorita de todo el corpus literario del espíritu de profecía. Probablemente esta sea la cita que desde que yo la leí es la que más ha impactado y es la que probablemente más ha moldeado mi comprensión sobre estos asuntos. Esta declaración se encuentra en el espíritu de profecía, en la página número 773 y 74 del capítulo que se llama A mi Padre y a vuestro Padre, que es en el deseado de toda la gente, el 87, ¿ok? Es el 87 en el deseado de toda la gente. Vamos a mirar entonces la página 773 y 74. Mira lo que dice esta preciosura de cita. Dice así, mira esto. Escuchen esto, voy a subrayarlo aquí. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Cuándo se creó este pacto? Se creó antes de la fundación de la tierra. ¿Quiénes son sus miembros constituyentes? El Padre y el Hijo. Alguien podría preguntar, ¿y dónde estaba el Espíritu? El Espíritu es el que lo va a ejecutar en Cristo y en nosotros. Bendito y santo Dios que hizo todo. Escuchen esto. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Escuchen ahora. Cristo había cumplido este compromiso. ¿Cuándo lo había cumplido y dónde tenemos la evidencia? Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió ¿a quién? Al Padre. El pacto, escuche bien, por favor. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. ¿A dónde declara eso Jesús? Delante del Padre. ¿Cuándo? Cuando ascendió para sentarse en el trono de gloria. Escucha esto. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. ¿Por qué razón la obra de la redención estaba completada cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios después de haber muerto y resucitado? ¿Por qué razón? Porque usted no puede añadirle nada a la obra de la redención. Está hecha en su favor. Solo puede creer y aceptarla. Y esa obra se verifica en usted
con el mismo poder que se verificó en Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección. Entonces mira lo que Cristo dice aquí. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Ok, voy a parar acá. Voy a parar acá. Ahora les voy a pedir para terminar que usted me regale los 5 minutos de atención más concentrada que usted puede regalarme. Los 5 minutos de atención más concentrada que usted pueda regalarme para terminar en estos 5 minutos. Escuchen esto. Cuando Dios creó a Adán, ¿cierto? Cuando Dios creó a Adán, pregunto, Adán tenía, poseía, disfrutaba de vida eterna cuando fue creado. Sí, ¿verdad? Porque Adán no fue creado para morir, fue creado para vida. ¿Adán disfrutaba de vida eterna, sí o no? Sí, pregunto. Adán estaba en el cielo unido a los ángeles celestiales, ¿o todavía no? Todavía no. ¿Qué tenía que ocurrir para que Adán, que había sido creado para vida, pudiese vivir con los ángeles en las mansiones celestes de las cuales Satanás y sus ángeles habían caído? ¿Qué tenía que ocurrir con Adán y Eva para ser unidos a la familia celestial y vivir en las mansiones celestes del reino celestial? ¿Qué tenía que ocurrir con Adán y Eva? Tenían que ser victoriosos en la prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así de sencillo. Si ellos pasaban la prueba, Dios los unía al reino celestial, los hacía uno con los ángeles, vivían en las mansiones celestes y se acaba esto. Y esa era la intención de Dios para el hombre. ¿Ok? Entonces, le hago una pregunta. Cuando Adán fue creado, ¿gozaba de vida eterna? Claro. ¿Estaba todavía en el cielo? ¿Estaba en el cielo ya, unido con los ángeles, viviendo en las mansiones celestes? No. ¿Dónde vivía? En la tierra. ¿Por qué? Porque para vivir en el cielo debía soportar la prueba, vencerla, y Dios lo llevaba unido a la familia celestial. ¿Ok? Ahora mira lo que va a pasar aquí. Mira lo que va a pasar aquí. Vamos a leer ahora la respuesta de Dios ante la petición de Cristo. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la petición de Cristo? A ver, vamos a mirarla. Vamos entonces a repasar cuál fue la petición de Cristo, ¿sí? Vamos a mirar cuál fue la petición de Cristo. Escucha esto. Esta fue la petición de Cristo. Está resaltada. Escuchen. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Eso es una cita textual de Juan capítulo 17, versículo 24. ¿Ok? Ahora mira la respuesta del Padre. El Padre va a responder ante la petición de Cristo. Pregunto, ¿dónde y en qué ocasión Jesucristo está haciendo esta petición delante del Padre? Jesucristo la está haciendo delante del trono de Dios y la está haciendo en ocasión de su ascensión para sentarse en ese trono. Ahora mira esto, mira la respuesta de Dios. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta de Dios, el Padre, ante la petición del Hijo. Leamos. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Pregunto, ¿la justicia está satisfecha, sí o no? Esa es la declaración
de Dios ante Cristo. Y lo confirma el espíritu de profecía. Y la Biblia absolutamente lo confirma. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice claramente que Jesucristo, después de haber purificado nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y ahora mira esto. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está ¿qué? Vencido. Pregunto, ¿sigue vivo Satanás en la tierra? Sí. ¿Está vencido? También está vencido. ¿Pero está vivo? Sí, pero está vencido. Escucha esto. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra? ¿Son solamente los discípulos que se habían quedado mirando al cielo cuando Cristo ascendió en las nubes? ¿O esos hijos de Cristo incluye a todo aquel que cree en Cristo en todas las edades hasta nuestros días? Mira lo que dice. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Les hago una pregunta. Esa frase, aceptos en el amado, ¿en dónde está en la Biblia? Voy a parar aquí. Voy a dejar de compartir para que abramos la Biblia. ¿Dónde está la frase aceptos en el amado? ¿Dónde está esa frase? ¿Usted la recuerda? Esa frase está en Efesios capítulo 1, versículo 6. Abra su Biblia ahí, pues, en Efesios capítulo 1, versículo 6. Abra su Biblia allí para ver si es correcto. A ver, dice, Efesios 1, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pregunto, ¿será que esta frase, aceptos en el amado, incluye a toda la humanidad? ¿Incluye a todos los que creen? ¿O incluye sencillamente a los redimidos que creen en Cristo Jesús? ¿Incluye a toda la humanidad o incluye solamente a los redimidos que creen en Cristo? ¿A quién incluye esa frase aceptos en el amado? Vamos a mirar. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Cómo podemos responder la pregunta? Siempre es mejor mirar el contexto antes de responder un texto, ¿cierto? Vamos a mirar el contexto. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5, ¿qué dice? Escuchen esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Pregunto, a ver. ¿Quiénes son predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Cristo según el puro afecto de su gracia, de su voluntad? ¿Quiénes han sido predestinados para ser adoptados hijos de Cristo? Atención con lo que les voy a decir. Si solamente la frase aceptos en el amado incluye a los que creen en Cristo, entonces Juan Calvino tenía razón. Dios predestinó a unos para salvación y a otros para perdición. Pero si la frase aceptos en el amado incluye a toda la humanidad, entonces quiere decir que Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y presentó su petición por toda la humanidad. Voy a repetirlo. Escuchen bien. ¿Y por qué lo voy a repetir? Porque probablemente alguien vea este tema en diferido, en grabado. ¿Ok? Y voy a repetir esto. Con todo mi corazón y con todo respeto, yo quiero decir que yo conozco y estoy a sabiendas de la controversia que existe
entre quienes piensan que Cristo solamente hizo provisión, pero no redención en la cruz. Pero si Cristo solamente hizo provisión para los que habían de creer en él, entonces Cristo solamente murió por los elegidos. Y Calvino tendría razón. Dios predestinaría a algunos para salvación y a otros para perdición. Pero cuando decimos que Cristo obró la redención por toda la humanidad y esta obra es real y efectiva para toda la humanidad, entonces los que pierdan su salvación, los que pierdan la redención, los que pierdan la vida que el Redentor ha comprado con sangre en la cruz, entonces la perderán solamente en virtud de haber rechazado lo que ya era un regalo para ellos. Ok, vamos a terminar aquí. Vamos a terminar. Voy a volver a compartir. Entonces, pregunto, queridos hermanos, ¿quiénes están incluidos en esta frase? Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. De acuerdo al versículo número 5 de Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 1, versículo 6, estos dos versículos requieren, si es que no queremos caer en el error de la predestinación conforme a Juan Calvino, donde unos son predestinados para salvación y otros para perdición, requiere que esta frase incluya a toda la humanidad. Y vamos a hacer algo muy interesante, porque probablemente haya alguno acá entre nosotros que diga, no. Esta frase aceptos en el amado no puede incluir a toda la humanidad. Esta frase debe incluir solamente a los que creen en Cristo. Okay. Por amor a usted, yo voy a hacer algo muy interesante. Antes de terminar de leer esta cita, yo voy a leer una que también se encuentra en el deseado de todas las gentes, en el capítulo número 11, donde la frase aceptos en el amado vuelve a aparecer. Aquí está. Capítulo 11, que se llama el bautismo, el bautismo, y vamos a leer el párrafo 3 de la página 87. Atención con esto. Mira esto. Dice aquí, y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. ¿Cuáles son las palabras que el Padre le dijo a Jesús a orillas del Jordán? Aquí están. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Estas palabras abarcan a toda la humanidad. Ahora escucha esto. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. Atención, Él nos hizo aceptos en el amado. Pregunto, ¿dónde está esa frase? En Efesios 1:6. ¿Dónde dice Elena de White que esa frase se usa y a quién incluye? A toda la humanidad en el bautismo y en la ascensión de Cristo después de la cruz. Señoras y señores, Cristo logró la redención, no solamente hizo provisión para eso, la logró. La consiguió. Ahora escucha esto. Terminamos. Ahora sí. Vamos a terminar. Vámonos de nuevo al último capítulo del deseado de todas las gentes y vamos a leer la respuesta del Padre. Estamos analizando la respuesta del Padre. Y aquí está la respuesta del Padre. Atención. Se oye entonces la voz
de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Atención, delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, atención, son declarados justificados. Pregunto, ¿por qué son declarados justificados si todavía algunos de nosotros no habíamos nacido? ¿Por qué son declarados justificados? Y mira esto. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Por qué razón se da la orden? Adórenlo todos los ángeles de Dios en el contexto en el cual la humanidad en Cristo es declarada justificada. ¿Por qué se da esa orden? Porque cuando los ángeles se sientan en adoración, se arrodillan en adoración delante de Cristo, se estaban postrando delante de uno a quien nunca antes se habían postrado. ¿Cómo que nunca antes? Si Cristo era el amado del cielo, si Cristo era el Hijo eterno antes de venir a la tierra. Claro, pero ahora los ángeles se están postrando delante de uno que lleva la humanidad consigo al trono del universo. Y los ángeles, al adorarlo, aceptan a la humanidad representada en su humanidad herida con sangre. ¿Se da cuenta? Y ahora sí vamos a terminar. Escuchen bien. Oh, eso significa que cuando Jesús subió a la cruz, eso significa que cuando Jesús subió al trono celestial después de haber muerto y resucitado, eso significa que Jesucristo me salvó y yo estoy salvo ya. Una pregunta. Cuando Adán fue creado para vida, sí o no? Sí. ¿Él decidió ser creado para vida, sí o no? No. ¿Él lo recibió como un regalo? Sí. Pregunto, ¿pero ya estaba en el cielo, unido con los ángeles? No. Todavía no estaba en el cielo unido con los ángeles. Tenía que resistir la prueba. ¿Y qué? Y vencerla. Ok, pregunto. Cuando usted escucha el mensaje de Cristo, ¿Cristo ya lo ha salvado? Sí. ¿Cristo logró su redención? Sí. ¿Cristo lo dio vida? Sí. ¿Le dio vida eterna? Sí. Pregunto, ¿usted ya está en el cielo? No. ¿Y qué tiene que pasar para que usted y yo estemos en el cielo? Ah, usted tiene que ser ahora librado del pecado y vencer como Cristo la prueba. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que lo que Cristo logra con su muerte y resurrección y su ascensión al trono de Dios es ponerlo en el mismo lugar. Atención, Cristo lo pone en el mismo lugar donde estaba Adán antes de comer del fruto prohibido. Cristo lo devuelve al Edén y le dice, no comas, ahora te he dado poder de obedecer por medio de la cruz y de mi sangre. ¿Cristo es mi Salvador antes de que yo naciera? Claro que es mi Salvador antes de que yo naciera. Pero cuando yo nazco, ¿estoy en el cielo? Yo necesito ser puesto a prueba. Pero ahora tengo a Cristo, ahora tengo su luz, ahora tengo su amor que me atrae de la cruz. Y ahora cuando me dice, no comas, yo digo, Señor, no quiero comer porque tu amor me constriñe y solo quiero adorarte a ti. Ah, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Habiendo dicho eso y esperando que usted haya crecido en Cristo, que de verdad haya crecido, que de verdad usted haya
amado más a Cristo. Oh, gloria a Dios, que lo ame más que ayer. Habiendo dicho eso y esperando que usted ame a Cristo hoy más que ayer, ahora sí nos despedimos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Ha sido todo un placer.